En este día quiero compartirle un tema tremendo y quiero hablarle de las últimas oportunidades de parte de Dios para todos. Es decir, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo y especialmente para los ministros, ¿verdad? También, porque ellos son responsables de cómo van a advertir a la iglesia de los acontecimientos que se van a venir. ¿Por qué le digo todo esto? Porque según todo lo que estamos viviendo hoy, jamás volveremos a la normalidad que teníamos hace años. Jamás. Quiero que sepa eso, que usted y yo nunca volveremos a aquellos años maravillosos de la tremenda libertad que teníamos. Lo tremendo es que lo que Dios quiere con todo esto que estamos viviendo es que discernamos que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Eso es lo que quiere que discernamos. Que el Señor Jesús viene, que Él está ahí ya, hermano, pero yo me imagino cómo ha de ser el deseo de nuestro Señor para casarse con su novia, como el deseo que tenemos nosotros para cuando nos vamos a casar, ¿verdad? Es un deseo de poder saber de que la vida va a cambiar sí o sí, porque cuando uno se casa la vida le cambia en toda la dimensión de la palabra. Aparte, el mundo está desconcertado por todos los desastres inexplicables que se están dando en diferentes partes del mundo. Aquellos que vemos las noticias mundiales, hay un canal en donde uno se inscribe y le muestra todas las noticias que hay en todos los rincones de la tierra y los más importantes. Luego hacen un resumen de todas las noticias en la semana de desastres, de erupciones volcánicas, de terremotos, de pestes, de granizos exagerados que están cayendo, de tornados, de todo lo que usted quiera. Y es un canal sumamente importante. Aparte es un canal también cristiano y que aporta en gran manera para aquellos que estudiamos la escatología bíblica, aporta un enorme datos que nos hablan exclusivamente de los sellos. Es decir, los sellos y los caballos están cabalgando totalmente. Porque la Biblia describe en el capítulo 24 de Mateo de que hay principio de señales. Es decir, estamos en los dolores de parto. Y qué maravilloso es cuando uno mira esta clase de temas, porque se da cuenta de la cercanía que estamos. También sabemos por revelación que hay algo oculto que se está gestando con todo lo que se está imponiendo en el mundo. Innegablemente no podemos negar eso. Hay algo encerrado, hay algo oculto que lógicamente la Biblia nos deja ver. Más agudo, Cristian, como estaba bien el sonido. Entonces sabemos que hay allí algo que se está gestando y que lógicamente por revelación nosotros podemos innegablemente discernir. Lo asombroso de todo esto es que la pandemia que estamos viviendo y que está matando a miles de personas, incluso hasta nuestros propios familiares, y muchos pastores también han muerto, y mucha gente ha muerto, ¿no? Es
lo veo así a la luz de la Biblia, es una de las grandes oportunidades que hay en la tierra. Una de las grandes oportunidades para que la iglesia y sus ministros despierten a otro nivel espiritual. Así como estaba al principio, me gustaba más el sonido. Solo necesitaba un poco de volumen nada más. Repito, para que la iglesia y sus ministros despierten a otro nivel espiritual y puedan discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque si usted no despierta en este tiempo, que es algo impresionante, porque hace 100 años vivimos la pandemia española y ahora vivimos otra. Ahí está bien, Cris, ahí déjeme el sonido, ahí está, perfecto. Nosotros ahora estamos viviendo algo, pero tremendo, que tarde o temprano, lógicamente, quizás terminará. Lo asombroso es que esa oportunidad que Dios le está dando a la iglesia, no solo para evangelizar, para tratar con aquellos que están en coma, como aquellos que están en agonía, porque hay miles de personas que van a estar así. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en todas las generaciones donde ha habido pueblo de Dios, siempre ha existido un grupo que ha tenido la unción de Isacar. Dios dentro de su pueblo lo ha hecho desde la antigüedad. Note usted que en Israel habían 12 tribus. Cada una de esas tribus era experto en algo. Era parte del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios siempre hay unciones que Dios ha repartido para poder edificar el cuerpo de Cristo. Por eso hay diferentes tipos de apóstoles, diferentes tipos de profetas, de evangelistas. Siempre ha habido, lo dice la Biblia. Y en la escuela de discipulado, aquellos que han estudiado la escuela de discipulado saben, ¿verdad?, los diferentes tipos de apóstoles y unciones que hay y sus características, que se las mencionamos bien para que uno pueda darse cuenta a qué Dios lo ha llamado realmente. Entonces, siempre en todas las generaciones, Dios ha tenido un grupo. Y mire esta tribu, cuál era su especialidad dentro del pueblo de Dios. Versículo 32, 1 Corintios 12, 32, no sé, se va y se viene su sonido, ¿no? O no sé si hay que apagar todos estos micrófonos de acá para que no nos estorbe. Así como estaba bien. Pero note, 1 Crónicas 12, 32 dice: de los hijos de Isacar, ahí vamos, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debería de hacer. ¿Oyó? Expertos en discernir los tiempos de lo que el pueblo de Dios debería de hacer. Mire qué responsabilidad. Impresionante, porque eso es lo que uno debe de desear. Ser expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que el pueblo de Dios debería de hacer. Quiere decir que esa tribu, hermano, tenía líderes y que hacían que el líder máximo pudiera tener información para poder, hermano, de esa manera ayudar qué hacer en esos momentos en los que estaban viviendo el pueblo. Pero tenían conocimiento de lo que debería de hacer. Y Dios siempre, en todas sus generaciones, siempre ha tenido un grupo con una unción especial para que pueda transmitir la palabra. Por eso yo le decía a los pastores que esta unción es la que debemos de anhelar para poder direccionar a los hijos espirituales que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto hijos espirituales que
nosotros debemos de direccionarlos, decirles, disciplinarlos, si es posible a veces, para que se encajen dentro del camino que deben de ir. Porque aquí está diciendo la palabra de esa manera y nosotros somos los responsables. No importa si tenemos que discipular a 2, 3, 4, no importa. Ayer estuvimos, ¿verdad? Como 100 pastores ahí. Y una enorme bendición, la verdad que colapsó el templo. Y qué lindo ver gente dispuesta para poder hacer las cosas de Dios. Y eso es lo que el Señor me ponía, de que realmente nosotros somos los responsables de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que está por venir es más tremendo para la iglesia si no estamos preparados. ¿Oyó bien? Lo que está por venir va a ser más tremendo para la iglesia, no para el mundo. Por lo menos unos 3 años y medio el mundo no va a tener, hermano, que sufrir como puede sufrir la iglesia. ¿Por qué? Recuerde que ahora, para la ONU, Mercado Común Europeo, o los países europeos, que son los que van a conformar el orden mundial, para ellos el único estorbo en la tierra, que estorba realmente, y lo han dicho públicamente, usted puede verlo en YouTube también, el único estorbo que hay es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está en oposición a leyes que violan completamente la palabra de Dios. Y que ellos quieren implantarla a como dé lugar, pero la iglesia, dicen ellos, es la única que estorba. Por eso hay que cambiar ciertos pasajes de la Biblia. Hay que quitarle ciertos pasajes que no está de acuerdo al sistema. Y eso hace que realmente esté, hermano, siendo perseguida la iglesia. En China ya no se puede predicar sino lo que ellos dicen que hay que predicar. En África, en Asia, están matando a muchos cristianos, quemando iglesias. En China es tremenda la persecución que hay y un montón de cosas, ¿verdad? Que incluso se está viniendo para este lado. Pero todavía no es tanto el apogeo por este lado. Con permiso, hermano. Pero lo que estamos viviendo es una persecución en Irak, por ejemplo. Olvídese, es una cosa impresionante cuando uno mira las noticias con respecto a cómo la iglesia está siendo perseguida. En otros países está siendo perseguida internamente. Es decir, no se mira con... Es decir, parando todas las cosas que tienen que ver con, hermano querido, el sistema que no va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Incluso el bicho de esto que estamos viviendo en el mundo ha tomado 4 variantes. 4 variantes que se han anunciado de antemano. ¿Cómo es que van a anunciar algo de antemano? ¿Por qué? ¿Cómo voy a anunciar algo yo si no tengo ninguna herramienta para decir eso va a suceder mañana? Voy a profetizar que va a suceder eso. Pareciera que se profetiza. Cuando uno mira, hay una revista impresionante que hay con respecto a las noticias que viene del mundo de los Illuminati y de los masones, ¿verdad? E incluso usan caricaturas para poder anunciar lo que viene, como esto que anunciaron, por supuesto, de antemano en el año 2000, del 15 al 17, lo que estamos viendo actual fue anunciado como proféticamente, solo que del otro lado, que iba a suceder. ¿Cómo es que ahora
están anunciando que viene una variante, que ya tenemos una por acá, innegablemente, por Sudamérica. Pónganse a pensar en eso. Claro, el punto, escucha, esto es muy importante. El punto no es si nos morimos. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y escuche muy bien este pasaje y grábelo en su corazón y téngalo bien metido en su corazón, porque le va a servir para vivir. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque mire lo que dice Romanos 14, versículo 8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que si no hay ventaja para el enemigo, no hay ventaja para ningún bicho, no hay ventaja para nada. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, no hay problema si el bicho Dios permite que te mate o no. Entonces sería la pregunta, entonces ¿cuál es el problema? El problema real es morirse sin Cristo. O como ministro no haciendo las cosas correctas. Ese es el problema. No es el problema que te vayas y a la final te vas a ir con el Señor. Y quien realmente lo va a permitir es el Señor. Porque nosotros sabemos con claridad por la palabra que el Señor tiene controlado nuestro futuro. Y ya se ha escrito en un libro los días que nosotros debemos de vivir sobre la faz de la tierra. Entonces esto implica que no hay problema, sino el problema es cómo estamos haciendo las cosas hoy nosotros. Porque estos avisos, estos dolores de parto son para alertar, para despertar, para que nos despertemos a la realidad que estamos viviendo. Por eso, hermano, la oportunidad de arreglarse y arrepentirse es justo en este tiempo que vivimos, si no estamos haciendo bien las cosas. Yo le decía a los ministros, si ustedes no están haciendo bien las cosas, si no está haciendo su ministerio como corresponde, si usted no se está especializando y hacerse experto en lo que Dios lo ha llamado, si usted lo ha llamado como un apóstol, bueno, investigue cuáles son las características de un apóstol, cuáles son las unciones que se mueven, cuáles son las señales que hay. O si usted dice que es un profeta, bueno, vaya y vea si en realidad está llena o llena las expectativas de ese ministerio. O si es un maestro, bueno, vaya y vea si usted llena las expectativas de eso y ponga y haga todos los esfuerzos y póngase usted y hágase un experto en eso. Si es un buen evangelista, bueno, vaya y mire las características que existen en ese ministerio. Y si es pastor, pues gloria a Dios, no se cambie a profeta, a apóstol, no lo haga. Porque igual lo va a llamar el Señor el día de mañana y le va a decir a usted: yo lo llamé a este trabajo y usted me hizo otro trabajo. Quiere decir que va a tener grandes problemas eternos por andarse cambiando un honorable privilegio de ser pastor o evangelista o maestro o profeta. Es decir, va a tener problemas eternos. Porque hoy aquí usted puede llamarse lo que quiera, pero después va a tener problemas eternos si es que no hace lo que le mandaron a hacer. Es que eso es tremendo lo que estoy diciendo, hermano. Por eso, si nosotros no estamos haciendo lo que es correcto, no lo perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto. A veces nos alcanza el pecado. A veces, hermano, fallamos. Pero lo que quiere decir Dios es que ahora es el tiempo de poder ponernos de ponernos a cuenta con nuestro Señor. Ahora, como ministros, no debemos de infundir temor, sino lo que debemos de hacer es que la gente despierte a la realidad que estamos viviendo proféticamente. Eso es el punto fundamental que debe de hacer un ministro,
que despierte a la realidad. Que ya no divague y haga, hermano, cosas que no van realmente con la palabra del Señor. Yo creo que el enemigo está haciendo una desviación en gran manera, porque el 90% de la iglesia no advierte de lo que realmente estamos viviendo. Ahora, eso es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque nunca, y repito, nunca vamos a volver a la libertad que teníamos antes. ¿Por qué? Porque mire el cartel que usted tiene ahí en su celular, que se le fue puesto ahí. Mire lo que está ahí, porque esto es pero muy fundamental que usted lo pueda ver, que usted lo pueda percibir, que usted lo pueda leer. Yo se lo voy a explicar, ahora le voy a explicar. Ese cartel que usted mira ahí, ¿verdad? Es un cartel que está recorriendo el mundo. Es un logo, no sé cómo le pongo cartel, ¿verdad? Sí, un cartel. Es viral en todo el mundo, está colocándose en todas las partes. Y ha empezado porque ese parece que es un cartel que está en México, ¿verdad? Fíjense, un país tranquilo, ¿no? Pero usted lo puede leer y dice, se lo voy a explicar, escuche muy bien cómo dice, ahí lo tiene usted. Nuevo orden mundial, oiga, dice, después sigue abajo, construyendo una mejor sociedad, pero escuche esta palabra, construyendo una mejor sociedad pospandemia, ponga atención, pospandemia. Tercero, más abajo, Foro Internacional IMEF. Y sigue abajo, en las letras más chiquitas, dice ese cartel, conoce la visión de los expertos acerca de la nueva configuración. Mire la nueva configuración que viene post pandemia. La figuración que viene es de la economía, la política, la sociedad, la educación y la salud ante los acontecimientos globales. Así dice ese cartel. Bienvenidos a Pastora Evangelina ahí con unos compañeros. Un placer estar acá. Imagínense, eso es lo que está girando ahora en el mundo, ese cartel. Ahora, póngase a pensar la pregunta. ¿Qué están diciendo con ese cartel? Porque eso es lo que debemos de discernir. ¿Qué es lo que están diciendo con ese cartel que ya está, hermano, publicándose por todos lados? Lo que están diciendo es que después de la pandemia se establecerá el orden mundial. Eso es lo que están diciendo. Post pandemia. Quiere decir que va, hermano, a encontrarse de alguna, como todas las pandemias, ¿no? Han pasado 10 pandemias tremendas que las vimos acá de la historia, las 10 pandemias de la historia, que esas han matado, pero no como la primera mató a 100 millones de personas, imagínense, 100 millones de personas, y se terminó 2 años, porque viene un virus, aparece y termina. Después, cada 10 años aparece un virus. Y cada 100 años aparece una pandemia. Y nosotros estamos justo de 1920 al 2020, 100 años exactamente. Que eso lo hablé yo en el 2015. Ahí están los videos ahí en YouTube. O sea, quiere decir que no es que estamos diciendo algo porque ya pasó, no. En el 2015, o sea que dijimos eso. Y justo llega el 2020, cada 100 años hay una pandemia. Y así ha sucedido en la historia. Entonces, imagínese usted esto. Ya vamos 2020, 21, wow, 2022, ¿no? Qué curioso, ¿va?
Y hemos hablado del 2021, 2022, que posiblemente el Señor pueda aparecer. Pero hasta el 2030 nosotros tenemos, ¿verdad? El 2030 es donde se define completamente los 17, las 17, ¿cómo se llama? Del orden mundial, las 17, se me va la palabra. Ellos tienen 17, ¿cómo se llama? Que van a establecer mundialmente. Ya después me voy a acordar, ahora me voy a acordar. Hasta el 2000, la agenda 2030, ¿verdad? Los 17 objetivos que tiene la ONU para el mundo, 2030 en adelante empieza algo que de seguro va a ser tremendo, si es que llegamos hasta allí, con todo lo que estamos viviendo. El nuevo orden mundial es el gobierno del anticristo que querrá imitar al gobierno del Mesías en el milenio. ¿Cuál es el objetivo mundial? ¿Cuál es el objetivo de quebrar empresas, de quebrar países, de quebrar negocios? Y eso no es ajeno a nosotros, eso es a la vista de todos nosotros. Hay países que están endeudados, como la Argentina, por ejemplo, que es uno de los países más tremendos porque es una como cabeza hacia abajo y se necesita la Argentina innegablemente. Entonces llevémosla a la quiebra, lógicamente, y después renovémosla. Es decir, va a llegar un momento en donde el orden mundial va a resolver los problemas políticos, económicos y sociales a los países. Por eso cuando usted mira las noticias y que están allí escritas y usted las puede ver en YouTube, todos los presidentes de Suramérica, Centroamérica, Europa también, piden a gritos que haya paz y seguridad y que todo el mundo se vacune. Ahora hay 204 vacunas en el mundo, hasta que encontrarán una de seguro que tal vez sane definitivamente a la persona, ¿verdad? Pero no me quiero, ya dije el término y no quería ni decirlo, ¿va? Pero es tremendo porque estamos en ese momento nosotros viviendo hoy actualmente. Y el gobierno que viene mundial, ese va a venir con un hombre que la Biblia registra que se le va a meter Satanás adentro y le va a dar una sabiduría tremenda y unos proyectos inimaginables que el mundo se va a enamorar. Lo dice, y él dice en la Biblia claramente que no va a tener amor hacia las mujeres. Wow, a ver de dónde será, del otro lado, ¿verdad? Según lo que dice, ahí se dice la Biblia. Y va, hermano, a tener un proyecto que va a quedar asombrado el mundo entero por permisión de Dios. ¿Para qué? Para que en esos 3 años y medio, que pueden empezar desde hoy, póngale hasta el 30, 3 años y medio dice la Biblia que va, hermano, a haber realmente una prosperidad impresionante. Que la iglesia de Cristo, cuando no mira nada, es como que se queda, se duerme y pierde la oportunidad de parte de Dios para despertar y alertarse, porque viene eso, de repente va a menguar, termina, como ha terminado todas las pandemias, que esta ni le llega, pero ni a los pies. Puede ser que termine, aunque cada día va a haber variantes, pero es para poder de esa manera ser más fácil establecer el día de mañana lo que la Biblia dice que tiene que establecerse. Es que esto es lo más tremendo. Mire, en el gobierno del Mesías
No habrá corrupción ni soborno. ¿Por qué? Porque será un gobierno justo. El gobierno del Mesías será un gobierno justo. No como los gobiernos de ahora, aunque la imitación es tremenda. Escuche que eso yo ya le había dicho también. El orden mundial va a empezar a sacar a todos, entre paréntesis, toda la corrupción que hay. Presidentes corruptos, políticos corruptos, todo lo que sea corrupto va a ser eliminado, lo van a desmascarar para decir, no, de hoy en adelante se va a hacer de esta manera. Mire la pantalla, tremenda pantalla. Y usted va a ver políticos, presidentes grandes de los grandes países que van a ser eliminados, sacados por la corrupción que emanan dentro de sus gobiernos, especialmente las riquezas ilícitas. Y eso es lo que va o lo que está haciendo el orden mundial. Ya lo habíamos hablado y ya está sucediendo en muchas partes del mundo. Aparte, lo más impresionante de este gobierno justo, que es el milenio, donde vamos nosotros también, allí gobernará la novia de Cristo. Y gobernarán solo resucitados. Es que oiga eso. En ese gobierno del Mesías van a gobernar solo resucitados. No van a gobernar hombres comunes. No, van a ser, hermano, un gobierno de la élite de Dios. Todos, por todo el milenio. Y luego que termine el milenio, se va la iglesia novia, porque ya se restauró todo. Pero vienen otros que van a gobernar eternamente y para siempre. Como cabeza estará David, pero van a ser resucitados, porque todos, hermano, van a ser transformados. Y eso va lindo, y eso es lindo. Lo más tremendo es que los que vivan en el nuevo orden mundial, el que viene, en todo su apogeo, es porque se quedaron en la tribulación. Eso es lo que viene para la iglesia. Y para el mundo, cuando terminen esos 3 años y medio de prosperidad, porque note que la tribulación se compone de 7 años. 3 años y medio es la ira del diablo contra la iglesia, contra los que se quedaron. Ahí va a morir aquel hermano querido que quiera seguir pronunciando la Biblia, hablando la Biblia. Hoy solo son principios de dolores. Hoy, hermano, están queriendo quitar muchos pasajes de la Biblia para acomodarlos a su sistema. Allá no, ya no va a importar la Biblia, porque ahora se va a establecer este orden y este es el orden. O lo hace o muere, porque esa va a ser allí cuando empiecen los 7 años. Eso es lo que va a suceder, dice la Biblia. Después de los 3 años y medio empieza lo que conocemos como la gran tribulación. Recuerden, los primeros 3 años y medio es la tribulación, en donde hay una persecución de la iglesia enormemente. Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 15. Ahí va a encontrar usted una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, vestidos de vestiduras blancas, que están ahí. Y eso dice la Biblia claramente. Juan le preguntó, no, el ángel dijo, ¿y estos quiénes son? Yo no lo sé, dice Juan. Tú lo sabes. Estos, sí le dijo, y le dice el ángel, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que sí, que hay miles lavando sus ropas porque no se limpiaron en la oportunidad que Dios le estaba dando. Ahí dice claramente. Usted tiene que estudiarlo. Ahí le dejo tarea, y le dejo una gran tarea. Entonces,
los que vivan en el nuevo orden mundial, en todo su apogeo, que es los últimos 3 años y medio, va a ser tremendo. Por eso, hermanos, Dios está revelando las últimas oportunidades para despertarnos dentro de los muertos espirituales. La oportunidad que estamos viviendo ahora con todo lo que está pasando es una enorme oportunidad para la iglesia. Mire, esto es lo que Pablo quiso proyectar proféticamente en Efesios capítulo 5. Yo lo entendí, se me reveló. Escuche lo que quiso proyectar Pablo. Escuche bien. El que tenga oído, oiga. Efesios 5:14 dice así estas palabras. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Oyó? Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando, mire esto, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros estamos viviendo días malos. ¿Sí? Porque hoy todo va, hermano, a ser obligatorio. Usted, aunque no se debe obligar, sin embargo, usted no puede viajar a un país o a otro si usted no está haciendo conforme al sistema se lo está proponiendo. Porque nunca jamás vamos a volver a ser libres como antes. Nunca. Porque viene esto, pues usted lo ha visto. Los hermanos que llegaron nuevos, tal vez después les paso yo el cartel, ¿verdad? Que vieron los hermanos. Pero es impresionante. Aparte, hay que entender esto que está acá. El Señor nos está advirtiendo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Pero no está hablando de los muertos físicos, sino de los muertos espirituales. Despiértate, ¿verdad? Porque nos está hablando de antemano el Señor. ¿Por qué? Porque quiere darnos otra oportunidad en nuestro llamado, como lo hizo con Pedro. En la entrevista que le hizo el Señor, la última entrevista para que de lleno empezara la dispensación de la gracia. Note que cuando va a empezar una dispensación, hay un movimiento profético. Siempre fue así. La transición de pasar a otra dispensación o siempre hubo un juicio. Por eso cuando iba a empezar allá desde el Génesis podemos ver en las dispensaciones la inocencia, ¿verdad? Cuando iba a entrar la conciencia, un relajo, ¿no? Después cuando iba a entrar el gobierno humano con Noé, otro relajo, otro juicio. Después cuando iba a entrar la otra dispensación y así. Cuando vino Cristo lo mismo. Entonces, antes de que entrara otra dispensación, a otro trato de Dios con la humanidad, siempre hay una visitación o angelical o de parte del Señor. En el caso de Pedro fue, hermano, literal. Es decir, el Señor se le apareció allá en el capítulo 21 de Juan y lo entrevista a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, no, Señor, tú sabes que yo te quiero. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Pedro, tú sabes que yo te quiero. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció porque le dijo, ¿me quieres? Y le dijo estas palabras, sacándolo de entre líneas. Le dijo, Señor, tú sabes que yo nunca te he querido. Por eso nunca me he afirmado, por eso nunca he hecho esto, por eso nunca he hecho lo otro, pues nunca te he querido. No, nunca te he amado, yo siempre te he querido. Pero de hoy en adelante, Señor, te quiero empezar a amar. Y quiero empezar a hacer lo correcto. Quizás no lo perfecto, pero quiero hacer lo correcto. Entonces le dijo el Señor,
apacienta mis corderos, y le dice en el versículo 19, si no me equivoco, y me corrigen ahí, 21, 19, dice: Pedro, sígueme. Ahí le hizo el otro llamado. Ahí le dio la oportunidad. Y si lee de ahí para acá, en todo el Nuevo Testamento de Pedro, nunca jamás Pedro negó al Señor. Y lo vio en otra dimensión, salvando gente, bautizando gente, levantando paralíticos, haciendo milagros, prodigios, señales, con otra actitud. Nunca cuestionó. El único cuestionamiento que hizo en ese capítulo, porque ya no se mira más otro cuestionamiento de Pedro, para atrás por supuesto hubo un montón, hubo blasfemia, malas palabras, blasfemó contra el Señor, le dijo que nunca lo conocía y se fue hablando malas palabras, dice la Biblia, que dijo cuando lo descubrieron: tú eres uno de los discípulos de Jesús. Dijo: yo no conozco a ese hombre, jamás he estado con él. Y después el otro grupo lo vio y le dijo: vos sos uno de ellos porque hablas como él. Yo no conozco. Y ahí se cumplió aquella profecía que le dijo el Señor, que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y cabal. Pero cuando le dio la otra oportunidad, el otro llamado, a partir de ahí nunca fue igual. Lo único que dijo: Señor, porque el Señor le dijo: bueno, Pedrito, mira, este es tu programa. ¿Cuál es mi programa? Morirás crucificado, con la cabeza para abajo. Le dijo Pedro. Bueno, ni se mosqueó Pedro, ni se mosqueó, sino lo que dijo nada más estas palabras: Señor, te quiero preguntar algo. Le dice: ajá, le dice el Señor, ¿qué quieres preguntarme? ¿Qué le va a pasar a Juan? Quería saber, metido, chismoso. ¿Qué le va a pasar a Juan? Y el Señor le dijo: ¿y a ti qué te importa? Perdón, Señor, ¿qué te importa lo que yo quiero hacer con Juan? Y si yo quiero que él se quede hasta mi venida. Wow, ese es un misterio tremendo. Como que lo preservaron. Bueno, esa sería otra cosa. Pero note usted el enfoque del llamado. Y Dios está llamando en este tiempo con el segundo llamado. Por eso es que Dios está restaurando a los que están caídos. Está restaurando a los que están allá en una cantina, los que están tirados en un parque, los que están tirados en un manicomio, los que están en la cárcel. Muchos hijos de Dios, siervos que pecaron y las asociaciones los sacaron de las asociaciones. Dios los va a volver a restaurar para decirles verdaderamente: ahora yo sé que van a hacer lo correcto. Sí, Señor. Ahora, ¿por qué el Señor está dando las últimas oportunidades? Porque quiere que seamos agradables a Él. Una de las cosas que el Señor anhela es que seamos agradables a Él. Porque cuando somos agradables a Él, oh Dios mío, eso es tremendo, hermano. Lo bello es que si logramos ser agradables a Dios aquí en la tierra, vamos a lograr tener vida abundante. Primero vas a tener vida en el alma, porque no hay cosa más linda que tener vida en el alma, porque cuando tienes vida en el alma, lo otro se añade, te suma. Por eso es que Gallo, ¿verdad?, era próspero en el alma, y Juan le dijo, que era uno de sus discípulos, ¿no? Juan tenía ese discípulo, mejor dicho, le dijo que lo vio cómo prosperaba su alma. Porque tú tienes prosperidad en el alma, eres más fácil para vencer las depresiones, las pérdidas, para vencer las situaciones difíciles, duras, muchas cosas. Es más fácil pasar estragos en la vida, pues tienes prosperidad en el alma. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, y por eso quiere que seamos agradables. Y por eso Josué dijo estas palabras. Dijo antes de entrar a la tierra de Canaán: si Dios se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra que fluye leche y miel. Números 14, 8. ¿Oyó bien? Si logramos ser agradables a Él, Él nos llevará ahí. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Si Dios se agrada de nosotros, quiere decir que si buscamos ser agradables a Dios en lo poco, porque es en lo poco,
Por eso dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Wow, qué asociación esa tremenda, en lo poco, ¿no? Siempre nos pide lo poco el Señor, lo que podemos hacer. Y eso va a depender de nosotros si lo hacemos o no. Si eres fiel en lo poco, de seguro en lo mucho lo serás también. Eso téngalo, pero por seguro. Por eso tengamos fe en que Dios nos va a dar otra oportunidad en aquellas cosas que hemos fracasado. Dios nos va a dar otra oportunidad en aquellas cosas, escuche, que hemos fracasado. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Por qué le digo esto? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto quiere decir que la fe conduce a agradar a Dios. Si tú tienes fe, agradas a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe honra a Dios. Porque crees tú en su fidelidad, crees tú en sus promesas, crees tú que Él va a hacer la obra. Aunque haya desdichas dentro de tu contorno, aunque haya tristezas que quizás te van a alcanzar, pero la fe es, hermano, algo que debe de tener uno bien marcado en su corazón, porque eso le agrada, honra a Dios, porque la fe no es de este mundo, no se aprende en la escuela, no se aprende en la universidad, no se aprende en ningún lado. La fe viene directa de Dios, se mete en nosotros, hermano. Y esa nos hace vivir en los momentos duros de la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y eso implica y se proyecta al futuro. Qué maravilla, ¿no? Ahora, para aprovechar las oportunidades de Dios, es necesario que reconozcamos el problema que estamos pasando. Si tú no reconoces el problema que estás pasando y te humillas ante Él y llegas en tu privacidad, en tus momentos secretos con Él, y ahí te arreglas con Él y dices, mira, Señor, yo tengo este problema es el que estoy pasando, y se lo expones a Él, Él se va a glorificar. Como Pedro reconoció que nunca había amado a Jesús. Por eso no era agradable a su totalidad. Porque nunca había amado. Y cuando tú no amas en toda la dimensión de la palabra, tú no puedes ser tan agradable en toda la magnitud que el amor quiere expresarse. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre. El amor no busca lo suyo. El amor no, que no se jacta. El amor es muy lindo. En el amor uno se desprende, el amor es algo extraordinario porque uno no mira ni mide, sino simplemente lo da. El amor no es jactancioso, el amor no mira lo suyo. Grande, si nos pesamos en eso, ¿no? Y Pedro dijo, yo reconozco que nunca te he amado, Señor, pero quiero a partir de hoy empezarte a amar como tú quieres que te amemos. Wow. Eso le cambió la vida a Pedro, porque él quiere que reconozcamos nosotros nuestro problema. Por eso le está dando oportunidad, porque yo creo que ningún ser humano que se presente ante la presencia del Dios del cielo le va a poder recriminar y decir, a mí nunca me diste tanta oportunidad. Cuando abran su libro, que hay un libro que tenemos cada uno de nosotros, ahí le va a explicar, mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te vas a dar cuenta cuántas oportunidades, por lo menos a mí, si las contara, le puedo decir que hay más de millones de oportunidades que me dio Dios. Yo ya estuviera frito, hermano, pero bendita sea la gracia, la misericordia, el amor, la bondad que Dios ha tenido para con mi vida. ¿Cómo no he de aprovechar la oportunidad si es oportunidades son últimas? Lo bueno es que
que Pedro aprovechó una de las últimas oportunidades que tuvo cuando el Señor resucitó. Y dijo, esta sí la aprovecho. Porque Pedro era cosa seria, hermano. Según lo describe la Biblia, uno puede ver su carácter, su temperamento, puede examinarlo, y era tremendo Pedro. Era tremendo, bocón, todo, pero era tremendo Pedro. Se metía, hermano, y decía yo, y hablador, lo peor era hablador, que quería, prometía algo y después no lo cumplía. No, Señor, yo voy a morir contigo, y si quieren matarte, yo voy a estar ahí, voy a poner el pecho primero. Ay, le dijo el Señor, no creo que pongas el pecho tan rápido. ¿Por qué le digo yo? Mire, yo creo que estamos en el tiempo de las oportunidades de restaurar para levantar a la novia. Estamos en el tiempo de la restauración para la novia. Porque a quien están tratando con todo esto y a quien le están avisando es a la novia, porque a ella es la que se le avisa primero para casarse, pues. Y usted está empapándose de la Biblia para saber cómo viene, hermano, el mapa, porque es como un mapa. Ah, por este camino, por aquí vamos. Aquí dice la Biblia, sí, por supuesto que aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es un Dios que cría siempre nuevas oportunidades a todos. Dios cría siempre te cría una oportunidad. Por eso siempre nos da una puerta de salida. Incluso hasta en la tentación nos da una puerta. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta meternos por esa puerta, por la puerta no agradable a Dios. Pero Él siempre da una puerta. Dice que nunca manda una prueba sin que nosotros no podamos resistirle. Entonces quiere decir, la prueba que usted esté viviendo, no importa cómo sea la prueba, quizás la prueba más dura que puede estar viviendo, es porque dice Dios, tú estás capacitado para pasar esa prueba. Wow. Aunque te provoque lágrimas, tristeza y te provoque lo que sea, dice, tú estás preparado para pasar eso y para fortalecer a otros. Wow, qué lindo, ¿no? Cuando Dios te habla de esa manera, porque estamos preparados. Dios es un Dios que cría. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, mire esto que le dijo a Jeremías, yo voy a ir terminando. Le dijo, ve a la casa del alfarero y te enseñaré cómo soy yo. Pero quiero que vayas a la casa del alfarero. Pero mejor se lo voy a leer allá en Jeremías capítulo 18 para que le dé más sabor a lo que le quiero transmitir. Mire cómo dice capítulo 18 de Jeremías, versículo 1 al 6. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. ¿Oyó? Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Wow, qué tremendo. ¿Oyó? Por eso Dios en este tiempo está reparando todo aquel vaso roto que ha caído, y especialmente a muchos ministros. A muchos hermanos, al alfarero se le quebraron los pies. Quiere decir que Dios está restaurando los pies para que ya no vayas al lugar donde no tienes que ir. A otro le está reparando las manos porque se quebraron, se deshicieron, para que ya no robes. A otro le está reparando los ojos para que sepas en dónde mirar. A otros, hermano, qué sé yo, un sinfín de cosas que el barro, hermano, tiene porque es un vaso frágil y se quiebra. Pero el alfarero
da otra oportunidad y vuelve a armarlo de nuevo y te vuelve a dar la figura y te dice, no, pero yo te voy a hacer mucho mejor, y empieza a construir algo mejor, algo más bonito, y eso es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Oh, hermano, es que esto es maravilloso cuando uno lo ve a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque los tropiezos, las caídas y las malas decisiones que hemos tomado no son el fin de un ministerio ni de ningún creyente. Todo lo que te ha pasado, las malas decisiones que has tomado en la vida y las caídas y los tropiezos no son el fin de un ministerio, sino que ahora en adelante, después del arrepentimiento y la restauración, serás el mejor predicador, serás la mejor mujer, serás el mejor hombre, hermano. ¿Por qué? Porque te repararon por pura misericordia y por puro amor. Oh, qué lindo cuando uno entiende a ese alfarero maravilloso que construye, que te hace, hermano querido, otra figura y te da otro cimiento. Qué maravilloso es saber que hay un Dios de misericordia y eso está sucediendo. Por eso usted va a ver, hermano, grandes hombres de Dios, que Dios va a permitir que salga su pecado a la luz, para luego no para destruirlos, sino para volverlos otra vuelta a armar y quiten ese orgullo que tienen. Y ahora sí se puedan comportar con humildad y de esa manera puedan hacer mejor la obra de Dios. Porque Dios nunca, hermano, el castigo de Dios es un castigo para corregir, no para destruir. Son juicios correctivos, no juicios definitivos. El juicio definitivo es para el mundo, el juicio para los hijos de Dios son para corregir. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Eso es lo que nos ha dado Dios en su misericordia. Por eso Dios está dando las últimas oportunidades para que empiecen a hacer bien las cosas que no se han hecho bien en tu ministerio y en tu vida. Hay cosas que no se han hecho bien, entonces dice, Señor, quiero que las hagas bien. Porque ¿sabe cómo es esto? Esto es como con los niños. ¿Acaso no los niños pues que tenemos nosotros no los estamos corrigiendo? Usted no va a seguir al niño y no lo va a corregir haciendo malas cosas, porque si no va a construir un monstruo. Si usted no lo corrige, va a construir un monstruo, porque el día de mañana se puede convertir en un delincuente, en una persona, hermano, que le pega hasta a su mamá. Si no lo corrige, usted va a tener ese problema. Entonces, el padre que corrige, dice, disciplina, es porque ama a su hijo. Así dice la Biblia, hermano. Aunque a uno le duele corregirlo, ¿verdad? A veces a mí me ha dolido. Estaba en la cama y he dicho, ay, me enojé con este, le pegué quizás un poco más fuerte. Después me pongo a pensar y el Señor me habla y me dice, aunque uno siente eso en su corazón, ¿no? Dice, pero tienes que hacerlo. Tienes que corregirlo. Solo que modúlate un poco más. Y a uno se modula, ¿no? Pero debe de hacerse porque la Biblia lo dice claramente, corrige al niño con vara. Cuando dice con vara es porque le va a doler, no destruirlo, sino que con vara es porque va a sentir que le dolió. Pero no le pegue como mi abuelita con una cobija, muchachos, dejen de molestar. Y uno se reía debajo de las cobijas, hermano. No, debemos de hacerlo, pero con amor, ¿no? Sabiendo de que eso le va a ayudar el día de mañana. Entonces, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto todos hemos estado en los zapatos del pródigo. Todos. Aquí no habrá uno que diga, no, yo no. Todos en alguna manera. Por eso yo termino con Miqueas. Por eso dijo Miqueas así. Mire cómo dijo Miqueas. Qué lindo. Y otros pasajes que son más lindos todavía, pero este me gustó. Dice Miqueas 7:18. Que Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá
en su ira para siempre, porque se complace. Oiga la palabra, porque se complace en la misericordia. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Señor se complace en darnos su misericordia. ¿Oyó eso usted? Los errores entonces de nuestro pasado, escúchenlo muy bien y yo termino con este párrafo. Los errores de nuestro pasado no predicen nuestro futuro si nos arrepentimos. Porque si nos arrepentimos, Dios en su misericordia nos perdona. Entonces Dios le está hablando a muchos de los que están caídos para que vuelvan a la casa, porque su lugar, su silla está vacía en la iglesia. Y Dios le está diciendo: hijo, vuelve, esta es tu oportunidad. Wow, porque cuando le dijo el Señor, hermano, cuando le dijo el Señor, cuando resucitó, que eso es lo que estaba diciendo el Señor, ahora se me viene ese pasaje impresionante. Cuando Él resucita, están las mujeres ahí y le dice el ángel: al que buscáis de entre los muertos ya resucitó. Vayan y díganle a los discípulos, que el Señor ha resucitado como Él lo dijo. Y ahí hay una y díganle a Pedro que resucité. Pero se acordó solo de Pedro. Y ya van las mujeres, hermano, y cuando oye, miren, dice la mujer, resucitó el Señor como había dicho, resucitó. Y todos alegres. Y Pedro oyó, cuando oyó eso, hermano, se fue, dice la Biblia, agarró la vara. Eso era irse al mundo directamente. Y muchos también de ellos, dice. Y empezó a irse, imagino Pedro decepcionado, hermano, porque él sabía lo que había cometido. Y le dijo, cuando ve a Pedro que va de lejos, ya todo tristón: Pedro, me dijo que te dijera a ti también que había resucitado. ¡Hala, qué tremendo! ¿Cómo se acordó de ese malcriado? Hubiera dicho alguien, ¿verdad? Se acordó. Y Pedro, me imagino, fue: ¿qué? ¿Te dijo Pedro así, con esas palabras? Sí, me dijo que te dijera a ti, no sé por qué. Y Pedro sí sabía por qué. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Qué misericordia, hermano. Cómo nos trata nuestro papá. La verdad que a mí me ha tratado. Cada vez que me acuerdo cómo me ha tratado, lloro, hermano, ahí en mi soledad, ahí con él. No en mi soledad, sino que con el Espíritu, pero cuando estoy ahí digo: Dios mío, cómo me has tratado con misericordia desde mi juventud. Los estragos de la juventud las puedo contar y pasar, ¿no?, a otros, para que otros puedan ser libres. Qué Dios más grande. Pero nunca te apartes de su casa, sino aprende a amarlo, para que así puedas aprender a servirle como debe de ser. Cierre sus ojos. Yo he terminado en este día tan maravilloso, hermano, tan bueno, tan precioso. Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos orando por cada uno de aquellos que están quebrados, hijos tuyos que están en el mundo quebrados, porque los hombres los han eliminado. Pero ahora les traigo la noticia que Dios nunca elimina. Si tú te arrepientes con todo tu corazón y tu alma, el Señor te restaura. Y como el pródigo, te vuelve a dar aquellas oportunidades que tuviste en la casa. Y aún más, porque allí es donde Él te vuelve a tratar. Ahí te vuelve a construir, y poco a poco, como el pródigo, poco a poco fue entendiendo que estar fuera de la casa no es agradable. Padre, vengo delante de tu presencia orando, Señor, por cada uno de aquellos que está quebrado, Dios, como ese barro. Pero en el nombre de Jesús, el Señor dice: yo voy a volver a construirte. Ven a mí y yo voy a ser un vaso de honra para mí. Oh Padre, en el nombre de Jesús,
Aquel que no tiene a Cristo, recíbale, porque en Él hay misericordia. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor. El único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, atribuirle al diablo las cosas que son de Dios. Pero nosotros no somos de los tales, ni tú también. Por lo tanto, en Él hay perdón. Oh Padre, glorifícate en cada uno de aquellos que está viéndonos, que está oyéndonos por la radio. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra y que de esa manera, Señor, tú puedas glorificarte en cada vida delante de tu presencia, Señor. Yo bendigo a los que están acá también, Padre, que tú te glorifiques en cada uno de tus hijos que están en este lugar, Señor. Y que cada uno de tus hijos agarre su porción y pueda así de esa manera darle adelante, Señor, sabiendo que en ti puede encontrar gracia, bondad, amor, misericordia, Padre, y grandes oportunidades como esta que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y bendecimos a todos aquellos que nos siguen por YouTube. Y te pido que te glorifiques, amado Dios, y que obres en cada uno de ellos para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso si se lo da ahí. Gracias, Padre.